¡Hey, humano curioso! Hoy viajaremos millones de años al pasado para descubrir secretos que han quedado enterrados bajo tierra. Ponte el sombrero de explorador y agarra tu lupa, que comienza esta aventura jurásica. ¡Vamos con este Pancho Express! ¿Sabías que no todos los dinosaurios eran gigantes? Mientras algunos medían más de 30 metros de largo, otros no eran más grandes que una gallina. El Microraptor, por ejemplo, era tan pequeño que podía planear entre los árboles como un ave primitiva. Y sí, tenía plumas. Porque, aunque cueste creerlo, muchos dinosaurios carnívoros, incluido el temido Tiranosaurio Rex, probablemente estuvieron cubiertos de plumas durante al menos una etapa de su vida. Pero si hablamos de inteligencia, el Troodon destaca entre todos. Su cerebro, proporcionalmente más grande que el de cualquier otro dinosaurio, lo convierte en uno de los más listos. Algunos científicos incluso han imaginado cómo habría evolucionado si no se hubiera extinguido. ¿Dinosaurios inteligentes dominando el mundo? Parece ciencia ficción, pero la naturaleza siempre tiene sorpresas guardadas. Y hablando de sorpresas, ¿sabías que los dinosaurios aún existen? Técnicamente, las aves actuales son descendientes directos de los dinosaurios terópodos. Así que cada vez que veas una paloma, podrías estar viendo un primo lejano del Velociraptor. Aunque, eso sí, el verdadero Velociraptor era mucho más pequeño que el de Jurassic Park, tenía plumas y era del tamaño de un pavo. Nada que ver con la bestia cinematográfica. El Triceratops también esconde un secreto. Durante años, los paleontólogos pensaron que el Torosaurus era una especie distinta, hasta que descubrieron que, en realidad, podría ser simplemente un Triceratops adulto. Un error de identidad fósil que cambió los libros de la historia. Por otro lado, el Argentinosaurus ostenta el título del dinosaurio más grande jamás descubierto. Su longitud podía superar los 35 metros. Lo que equivale a más de 3 autobuses escolares en fila. Imagina la sombra que proyectaría ese coloso. Pero no solo eran enormes, también eran sorprendentes en otros sentidos. El hadrosaurio, por ejemplo, tenía hasta 1000 dientes que se renovaban constantemente, como una línea de montaje bucal que nunca se detenía. Y si pensabas que los dinosaurios solo vivieron en climas cálidos, te sorprenderá saber que se han encontrado fósiles en el Ártico y en la Antártida. Algunos lograron adaptarse a condiciones de frío extremo y largas noches polares. Uno de los dinosaurios más extraños fue el Spinosaurus, que se cree que era semiacuático. Podía nadar y pescar como un cocodrilo gigante, convirtiéndolo en una rareza entre los suyos. También se han encontrado restos de nidos comunales, lo que sugiere que algunas especies cuidaban de sus crías como lo hacen muchas aves modernas. No todos los dinosaurios eran escamosos. Se ha descubierto que muchos terópodos, como el Velociraptor, estaban cubiertos de plumas. Algunos científicos creen que incluso eran de colores brillantes y que las usaban para cortejar. Los paleontólogos también han hallado fósiles en lugares insospechados, desiertos, ciudades, montañas, incluso en patios traseros, porque donde menos lo esperas puede aparecer una huella del pasado. Y claro, la gran extinción. Aunque siempre se menciona el meteorito como la causa principal, ahora se sabe que fue solo una parte del problema. Las erupciones volcánicas y los cambios en el nivel del mar también jugaron un papel decisivo. Fue una tormenta perfecta que acabó con una era. Uno de los dinosaurios más curiosos es el Therizinosaurus, famoso por sus garras descomunales que podían alcanzar 1 metro de largo. Aunque parecen de un depredador, en realidad este dinosaurio era herbívoro. Sus garras eran como cuchillas, pero probablemente las usaba para defenderse o para alcanzar hojas altas. En Mongolia se encontró uno de los fósiles más impactantes jamás descubiertos. 2 dinosaurios fosilizados en pleno combate, un Velociraptor y un Protoceratops atrapados en el momento exacto en que uno atacaba y el otro mordía. Es una instantánea del pasado, como si el tiempo se hubiera congelado en plena batalla.
El dinosaurio con el cuello más largo jamás hallado es el Mamenchisaurus. Su cuello podía medir hasta 15 metros, más que una cancha de tenis. Esto le permitía alimentarse de árboles altísimos sin moverse demasiado, algo útil si mides como un edificio de 5 pisos. Algunas especies de dinosaurios desarrollaron estrategias sociales y defensivas muy complejas. El Mayasaura, por ejemplo, vivía en manadas y cuidaba activamente de sus crías en nidos comunales. Este comportamiento parental avanzado cambió la idea de que los dinosaurios eran criaturas solitarias y salvajes. Se han encontrado fósiles con tejidos blandos parcialmente conservados, como vasos sanguíneos o colágeno. Aunque no se puede clonar un dinosaurio como en las películas, estos hallazgos acercan a la ciencia un paso más a comprender cómo eran realmente estos animales. Aunque medía más de 9 metros de largo, el estegosaurio tenía un cerebro que apenas pesaba 70 gramos. Eso lo convierte en uno de los dinosaurios con la menor relación cerebro-cuerpo de la historia. Los huevos más grandes jamás descubiertos pertenecen al Gigantoraptor y podían llegar a medir hasta 50 centímetros de largo. A pesar de su tamaño, eran muy frágiles y los nidos se construían con cuidado para protegerlos. Había huevos tan pequeños como una pelota de golf y otros tan grandes como balones de baloncesto. Además, sus formas variaban. Podían ser esféricos, alargados, en espiral o con texturas curiosas, y se han encontrado en nidos perfectamente organizados. Aunque a veces Hollywood lo sugiera, entre la extinción de los dinosaurios y la aparición del Homo sapiens pasaron más de 60 millones de años. Somos recién llegados comparados con ellos. El tiranosaurio cambiaba de dientes constantemente. Podía perder y reemplazar dientes de forma similar a un tiburón. Algunos estudios indican que cambiaba de dientes cada 2 o 3 semanas. Así mantenía su temible mordida siempre afilada. Los paleontólogos estudian excrementos fósiles, se llaman coprolitos, y gracias a ellos se puede saber qué comían los dinosaurios, cómo digerían y hasta si tenían parásitos. Un fósil de caca puede ser más valioso que un hueso completo. Se han encontrado huesos con huellas de mordeduras de otros dinosaurios. Algunos fósiles muestran claramente marcas de dientes. Esto sugiere comportamientos carroñeros o incluso canibalismo en ciertas especies, como el Majungasaurus. Los cocodrilos son parientes cercanos de los dinosaurios. Ambos pertenecen al grupo de los arcosaurios. Mientras los dinosaurios desaparecieron, los cocodrilos sobrevivieron y han cambiado muy poco en más de 200 millones de años. Algunos dinosaurios, especialmente los terópodos como el Velociraptor o el Tyrannosaurus Rex, tenían huesos huecos. Esto los hacía más ligeros y ágiles, una característica que luego heredaron sus descendientes. Y hasta aquí nuestro paseo por el mundo perdido de los dinosaurios. Si alguna de estas criaturas te dejó con la boca abierta, ya sabes, deja tu like, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo Pancho Express.